Estamos en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Esa es la palabra. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por estar atentos a la palabra del Señor. Quiero primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Siempre el hablar de nuestro Señor es una bendición, es una honra, pero también es una responsabilidad. Es una responsabilidad bien alta, ¿no es cierto?, que Dios nos permite. Y también agradecer a nuestros pastores por la confianza de poder hablar de la palabra del Señor. También comentarles que nuestros pastores no están acá, obviamente, están en Puerto Montt. El día de ayer estuvieron en un matrimonio, realizando un matrimonio, y hoy día están predicando en la iglesia en Puerto Montt. ¿Por qué les comento esto? Para que también ustedes estén orando en oración por nuestros pastores, que estos días sean usados por el Señor y que también Él guarde y cuide en su regreso, ¿no es cierto? ¿Vamos a estar orando por nuestros pastores? Amén. Y también el pastor me decía que iba a estar conectado, así como él dice, los tiene a todos identificados, así que para que me ayuden, ¿ya? Así que para que no me dejen solo y ustedes así me van ayudando, ¿ya? Entonces, como les comentaba, es una bendición de parte de Dios, una alta honra el compartir su palabra, y lo hago obviamente con temor delante del Señor, porque sé el significado que esto tiene. A través de la palabra del Señor nosotros somos edificados, somos formados. Como decía el ministro, estamos en una casa donde se le da y tiene un énfasis la formación. Y esto es importante porque la formación, ¿sabe qué produce en nuestras vidas? Transformación. Somos transformados a través de lo que el Señor nos está enseñando. ¿Y qué es lo que la formación en nosotros? Es Cristo formándose en nosotros. Y eso produce transformación en nuestras vidas. A lo largo de todo este tiempo hemos venido hablando, el pastor nos ha venido enseñando sobre la honra, ¿no es cierto? Sobre la honra. Y hemos hablado, el pastor nos ha enseñado que lo primero, yo hacer un poquito de memoria, miren. Lo primero que el pastor nos dijo en el año 2024, cuando inició los mensajes de la honra, dijo que honra es dar valor a algo, ¿no es cierto? No podemos honrar si no damos valor. Entonces honra es dar valor. Eso es lo primero que nos enseñó. Entonces honramos todo lo que le damos un valor, todo lo que ocupa un lugar en nuestra vida, un lugar importante, eso es lo que honramos. Después el pastor también nos estuvo hablando que la fe, en este último tiempo empezó a hablar de los fundamentos de la honra, y uno de los fundamentos de la honra dijo que era la fe. Y se acuerdan ustedes que en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si uno se acerca a Dios, dice la palabra, que uno debe creer que le hay, y fíjense lo hermoso que dice después, y que Él es galardonador, que Él recompensa cuando uno se acerca a Él. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. El pastor también nos ha hablado sobre las tormentas, que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a enfrentar alguna tormenta, ¿no es cierto? Puede ser que alguien no la haya enfrentado, y lamento ser yo el que les diga que en algún momento lo va a enfrentar, porque todos en algún momento vamos a enfrentar algún proceso que no estábamos quizás esperándolo. Nadie se levanta y tiene en su agenda: hoy día voy a enfrentar una tormenta. Nadie lo agenda, ¿no es cierto? Pero son esas cosas que no están en nuestra agenda, que nos golpean, esos vientos contrarios
que nos golpean, y es ahí donde el pastor nos ha venido enseñando que la tormenta no la vamos a poder evitar, pero sí debemos aprender a enfrentar la tormenta. También se recuerdan que nos habló de la oración, y que nos dijo que la oración no tiene sustitutos, que simplemente tiene complementarios, como la alabanza, como la palabra. Todo eso son complementarios, pero no hay sustitutos de la oración. Y también el día jueves estaba hablando del temor y cómo el temor anula las oportunidades de Dios a nuestras vidas, ¿ya? ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que acabamos de leer, Juan 6, es el relato de Juan, de la misma historia que ya hemos venido escuchando, ¿no es cierto?, de Mateo 14, 22. Pero es Juan ahora que nos muestra una perspectiva personal de él, ¿no es cierto?, de esta historia que yo sé que ya la conocemos muy bien. Y Juan nos muestra algunos aspectos muy importantes. Yo hoy día les quiero hablar sobre ver para adorar y honrar. Lo repito, yo les quiero hablar hoy día sobre ver para adorar y honrar, ¿ya? ¿Por qué le hacía todo este resumen o este recordatorio? Porque es importante saber dónde estamos y lo que el pastor ha venido edificando durante todo este tiempo, y cómo él nos ha venido preparando para que vayamos a enfrentar situaciones que sí o sí vamos a enfrentar en la vida. Los vientos contrarios. ¿Qué es un viento contrario? Un viento contrario es aquella que se levanta, que tampoco lo teníamos agendado, ¿no es cierto? ¿Y qué hace un viento contrario? La Biblia dice que los discípulos tenían que cruzar, pero se levantó un viento y no les permitió llegar a donde tenían que ir. Entonces un viento contrario es todo aquello que se levanta y que nos saca de nuestra ruta, nos saca del destino al que debemos llegar. ¿Lo ha podido identificar en su vida algún viento contrario que se ha levantado? ¿No es cierto? Ahora, si nosotros pensamos, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro caminó sobre las aguas. Pedro se hundió cuando puso la vista en el viento, viendo el viento que se levantaba. Le hago esta pregunta: ¿el viento se ve? ¿Y cómo entonces Pedro lo vio? ¿Qué vio Pedro? Los efectos, lo que produce el viento. A Pedro fue engañado por sus sentidos en ese momento, ¿no es cierto? Y eso lo hundió. Este texto, como que acabamos de leer, el de Juan 6, nos muestra entonces, como les comentaba, la misma historia de Mateo 14, 22, que ha estado el pastor predicando. Y fíjese que comienza el texto diciendo al anochecer. Eso de inmediato ya nos muestra el contexto donde se da esta historia. Si estaba en el anochecer, ¿había luz? No, no es cierto, porque todos sabemos que en la noche hay oscuridad. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Y le hago esta pregunta, mire, ¿ustedes alguna vez en su casa, donde ustedes la conocen muy bien, se han levantado en la noche con la luz apagada y han chocado con algún mueble que usted sabía que estaba ahí? ¿Sí? Y uno va y le pega el golpe, y uno dice, este mueble, y uno sabía que el mueble estaba ahí. No es que el mueble se corrió en la noche. Pero ¿por qué uno chocó con el mueble? Porque uno no lo podía ver. Entonces miren, ver es una acción, es percibir con nuestros ojos mediante la luz. Sin luz no podemos ver. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la luz? La palabra del Señor. Jesús dijo del mismo: yo soy la luz del mundo. O sea, para poder ver, nosotros necesitamos la palabra del Señor, necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos al Señor mismo obrando en nuestra vida. ¿Para qué? Para poderlo ver a Él. Entonces es importante esto, porque como les decía, los discípulos, el contexto es que estaba oscureciendo, estaba de noche, ellos descendieron
al mar, entraron en la barca, iban a cruzar hacia Capernaum, hacia el otro lado, y como dice la Escritura, estaba ya oscuro. Es decir, no estaba el elemento de la luz. Entonces la oscuridad, ¿qué hace? Como les comentaba, me imposibilita que yo pueda ver. Y en eso es importante que nosotros podamos entender esto. Miren, que si no hay luz, no podemos ver. Y como les decía, la luz es la palabra, es el Espíritu Santo y es el Señor. No podemos ver a nuestro amado Jesús si no es a través de su palabra, si no es a través de la guía del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Nosotros es a través de la palabra que lo conocemos. Es a través del Espíritu Santo que trae luz a nuestras vidas, que nos guía. Miren, en el libro de Juan, Jesús hablando sobre el Espíritu dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Pregunta: la Biblia acabamos de leer que dice que el Espíritu Santo va a hablar lo que oye. ¿A quién oye el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, miren, déjenme decirle esto: oye al Padre, oye al Hijo, ¿y sabe qué hace? Y después lo comunica a nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Luz. Se los vuelvo a decir, piénsenlo, miren. En este mismo momento el Espíritu Santo está escuchando qué conversa el Padre y el Hijo. Y después viene a la iglesia y se lo comunica. ¿Y eso qué hace? Eso es esto para nosotros, es luz. Y hace que nosotros no choquemos, que ya no tropecemos. Necesitamos esa luz del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Amén. También en Juan 16:14, Jesús dice que el Espíritu dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Se da cuenta la obra del Espíritu Santo? Tomará de lo de Jesús y lo hace saber. El Espíritu Santo es un comunicador. Comunica lo que oye al Padre y al Hijo y lo hace saber a su iglesia. El Espíritu Santo toma lo de Jesús y lo hace saber a su iglesia. Eso es luz. Eso es luz. ¿Sí? César, solo que no está el tiempo para poder ir, que está pegado. Muchas gracias. Porque si no nos puede dar aquí mediodía y ¿ya? Que yo miraba y decía 47:2. 47:2. Quedó pegado el tiempo. Entonces, ¿se va entendiendo? Necesitamos luz en nuestras vidas. ¿Luz para qué? Para poder ver. Porque sin luz no podemos ver. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Ahora mire, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 19 y versículo 3. Yo sé que ustedes conocen a este personaje de la Escritura, Zaqueo. ¿Sí? ¿Lo conocen, no es cierto? Jefe de los publicanos, dice la Biblia, y rico. Da esas dos descripciones de Zaqueo, muestra quién era Zaqueo. Entonces mire, acompáñenme a Lucas 19:3. ¿Lo tienen? Amén. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Por qué? Pues era pequeño de estatura. Lo primero que dice en este versículo es que Zaqueo quería ver quién era Jesús. La fama de Jesús, ¿no es cierto?, iba creciendo, se extendía, dice la palabra, por toda la región. Y Zaqueo, este jefe de los publicanos, él deseaba ver quién era Jesús, pero tenía dos dificultades, dos inconvenientes: su estatura y también la multitud. Para ver a Jesús, primero necesitamos que haya un deseo en nuestras vidas, al igual que Zaqueo. Zaqueo, dice la Biblia, que procuraba, es decir, quería ver a Jesús.
Nosotros no podemos ver a Jesús si no está ese deseo ferviente, ardiente en nuestra vida. Pero Zaqueo, como les decía, tenía dos inconvenientes: la multitud y su estatura. ¿Qué es multitud? Multitud es cuando hay muchas personas, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros, amados, ¿qué es multitud? Multitud es todo aquello que abunda en mi corazón, pero que no me deja ver a Jesús. Se lo vuelvo a decir. Multitud es todo aquello que abunda en mi corazón, pero que no me permite ver a Jesús. Porque para ver a Jesús, como les comentaba, necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos haga conscientes de aquello que abunda en nosotros y que no nos deja ver a Jesús. Así como Zaqueo, la multitud, en ese entonces personas, no lo dejaban ver a Jesús, a nosotros no son personas las que no nos dejan ver a Jesús. Es todo lo que abunda en mi corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Sabemos, miren, ¿cómo podemos identificar qué es lo que haya más abundante en mi vida? A través de mis palabras. A través de mis palabras yo voy a saber qué es lo que más abunda en mi vida. ¿Cuál es la multitud que hay acá que no me deja ver a Jesús? Y les digo esto, miren, en el día a día, a la persona que usted más escucha, la persona que va a tener mayor influencia sobre su vida no es alguien externo, es usted mismo. Yo en el día a día, el que más escucho es a Mauricio. Y usted, al que más escucha en el día a día, es usted mismo. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pregunta: nosotros, cuando nos escuchamos, nuestras palabras, ¿qué nos producen? ¿Nos producen fe o nos producen incredulidad? Nuestras palabras, la abundancia en nuestro corazón, ¿hay más amor en mis palabras o hay odio en mis palabras? ¿Hay perdón en mis palabras o hay rencor en mis palabras? ¿Hay fe o hay incredulidad? ¿Hay condenación o hay compasión en mis palabras? ¿Puede identificar lo que abunda en su corazón? ¿Puede identificar aquello que está abundando en su corazón? Aquella multitud que hay en su vida y que no nos deja ver a Jesús. Al igual que Zaqueo. Pero también la Biblia dice que Zaqueo era pequeño de estatura. Ese era el segundo inconveniente que tenía Zaqueo. El primero, ya sabemos, la multitud, lo que abundaba en su corazón. Pero también era pequeño de estatura. ¿Qué es estatura? Es una medida, es un parámetro de medida, ¿no es cierto? La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Nosotros debemos crecer, amados. Debemos crecer. No nos podemos quedar en la misma medida. ¿Y debemos crecer en qué? En amor, en paz, en gozo, en bondad, en compasión, en fe, en bondad, en templanza, en dominio propio. Debemos crecer. Para ver a Jesús siempre va a haber una demanda sobre nuestras vidas. Y esa demanda es a crecer. La formación, ¿sabe qué? La formación a qué nos lleva? Al crecimiento nos lleva a la formación. Porque como les decía, para ver a Jesús yo necesito crecer. En el relato, ¿no es cierto?, del libro de Mateo, de esta historia, al ver los discípulos a Jesús caminar por el mar, dice la palabra que tuvieron miedo. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y dice que pensaron incluso que era un fantasma. El temor de los discípulos lo hizo que griten, dice en el relato en Mateo, dice que dieron voces de miedo. Y si ustedes se recuerdan de la historia ahí en Mateo, de inmediato, cuando los discípulos muestran ese miedo, la Biblia dice, enseguida
Jesús les habló. Fíjese esto, mire, el miedo de los discípulos activó la voz de nuestro Señor. La reacción de los discípulos a la tempestad activa la voz del Señor. Su reacción, buena o mala, activa la voz del Señor. La Biblia dice en el libro de Hebreos que en los postreros días el Padre nos ha hablado a través de su Hijo. Nuestras reacciones a lo que vivimos, ¿sabe lo que hace? Activa la voz de Dios hacia nuestras vidas. Y le digo algo, nuestro Señor nos habla todos los días y en todo momento. ¿Qué debemos hacer? Calibrar nuestro oído para escuchar lo que Él está hablando a nuestras vidas. Amén. Y lo que Jesús les dijo cuando vio el miedo de sus discípulos, lo primero que les dijo es: tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿No es cierto? Y esto es lo mismo que Él hace con nosotros. ¿Cuánto hemos tenido miedo en algún momento? ¿No es cierto? ¿Cuánto en algún momento nos hemos sentido atemorizados, que no podemos? ¿Y qué ocurre con eso? Eso que como les decía, ¿qué ocurre con eso? Se activa la voz del Señor a nuestras vidas. Y siempre, Dios, ¿qué hace? Nos habla. Nos habla. Y miren qué hermoso lo que el Señor les dice, porque le dice: yo soy. Vamos a hablar un poquito sobre yo soy. Pedro, ¿no es cierto? Ocurrió entonces que tuvieron miedo, ¿no es cierto? Jesús les dice: yo soy, no teman, tengan ánimo. Y Pedro, ustedes saben ya la historia, les dice: manda que yo vaya a ti, ¿no es cierto? Pedro se baja de la barca y sabemos que caminó sobre las aguas, ¿no es cierto? Pero se hundió, dice la palabra, comenzando Pedro a hundirse. ¿Qué hizo Pedro cuando se hundió? Habló de nuevo y le dice: Señor, sálvame. La Biblia dice que Jesús de inmediato, enseguida dice, extendió la mano, lo tomó y lo salva. ¿Sabe qué es eso? Amor. Es una muestra de amor tremendo. Imagínense, Pedro le dice: permíteme caminar. Lo permitió que camine sobre la agua. Eso ya es sobrenatural. Pedro sacó la vista de Jesús, se enfocó en el viento, como decían antes. Vio el viento Pedro, vio los efectos del viento, ¿no es cierto? Luego estaba comenzando a hundirse y le dice: Señor, sálvame. Y Jesús va y le extiende la mano. ¿Se dan cuenta del amor de nuestro amado Jesús? Uno lo ve como una historia y dice: qué bonito, ¿no es cierto? Pero le digo algo, eso es lo que el Señor hace todos los días con nosotros. Eso es lo que el Señor hace todos los días con nosotros. El pastor cerraba el día jueves diciendo esto: Pedro no adoró como los otros 11 discípulos. ¿Por qué? Porque había sentido la mano de su Señor. Y eso lo hizo que cuando llegó a la barca, su adoración fue diferente. Fue una adoración profunda. Nuestra adoración está condicionada por el nivel de conocimiento que tenemos de nuestro Señor. A mayor conocimiento de Él, mayor será nuestra adoración hacia Él. Se lo vuelvo a decir, mire, nuestra adoración siempre va a estar condicionada por el conocimiento que nosotros tengamos de nuestro Señor. Pedro a lo mejor había escuchado o había visto a Jesús salvando, sanando, pero Pedro nunca fue el mismo después de sentir la mano de su Señor salvándolo. Una cosa es que tú sepas que Él es Salvador, y otra cosa muy distinta es que Él te salve. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, a veces nuestra adoración es superficial. ¿Saben por qué? Porque conocemos poco de Él y poco a Él. Lo vuelvo a decir eso, miren, para que lo podamos entender. Nuestra adoración a veces es un poquito superficial, es en la orillita.
En la orilla no hay abundancia de agua, amado. En la orilla el agua siempre es baja. Nuestra adoración es superficial a veces porque conocemos muy poco de Jesús, muy poco de nuestro Señor y muy poco a Él. ¿Por qué hago esta diferencia en conocer de Él y a Él? Nosotros, les doy este ejemplo, miren. Pensemos en algún famoso, en algún futbolista famoso, cualquiera. Yo puedo saberme en el equipo que juega, yo puedo saber los goles que ha hecho, toda la estadística de él, en dónde nació, los clubes, el número de la camiseta, saberme todo de él, el precio que tiene, todo, tener la camiseta de él. Pero nunca haberme encontrado con esa persona, nunca haber tenido un hola, mucho gusto. Sé todo de él, pero no lo conozco a él. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros, como les decía, sabemos que Él es nuestro Señor, sabemos que es nuestro Salvador. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que es nuestro amado. Sabemos que Él, como decimos siempre, Él es mi todo. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivir eso que sabemos. Una cosa es saberlo, ¿no es cierto? Tener ese conocimiento conceptual. Pero otra cosa es tener ese conocimiento por experiencia. Que ya no solamente sea que yo oí de alguien, yo vi esto, sino que ahora a mi vida ocurrió eso. Como le decía, Pedro no fue el mismo. ¿Saben por qué? Porque Pedro sintió la mano de su Señor. Pedro sabía después de eso que Jesús salva. Él le dice, Señor, sálvame. Y Jesús, después que le tomó la mano, Pedro sabía, sí, mi Jesús, mi Señor, salva. Porque a mí me tomó la mano cuando yo me estaba hundiendo y me salvó y me rescató. Y cambia todo de un conocimiento, como le decía, conceptual a un conocimiento por experiencia. Entonces nosotros debemos ir más profundo. Que nuestra adoración, por eso les decía al inicio, nuestra adoración a veces está limitada porque conocemos muy poco de nuestro Señor. Nosotros solo podemos adorar lo que conocemos de Él. Si hay algo que no conocemos, no podemos adorarlo. Pero si conocemos más de Él, más vamos a poder adorarlo. ¿Ya? Nuestra adoración, ¿no es cierto? Este nivel de conocimiento que es ya no solo conceptual, no solo, como decía Job, de oídas te había oído, sino que pasar a otro nivel. Como dice Job, más ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído es que otros me hablan de Él. Pero el más ahora significa que ahora no solo me hablan, sino que yo tengo un encuentro personal con el Señor. Él es mi Salvador. ¿Por qué? Porque yo siento su mano todos los días salvándome. Él es mi Señor. ¿Por qué? Porque todos los días yo siento el gobierno de Él sobre mi vida. Él es mi amado. ¿Por qué? Porque cada día yo siento su amor sobre mi vida. Y eso está en la palabra. Eso yo lo sé. Pero eso también yo lo vivo. Y eso marca la diferencia en nuestras vidas, amado. Eso marca toda la diferencia en nuestras vidas. Jesús, cuando ve a los discípulos que tienen miedo, Él se revela y le dice, yo soy. ¿Se acuerdan? Nosotros acá cantamos una canción que dice Yahweh, Rafá, y tiene así como palabras extrañas, ¿no es cierto? Cada una de esas palabras es un nombre de nuestro Señor del Antiguo Testamento. Pero la primera palabra, ese Yahweh, si lo pronuncio mal mi hebreo, ustedes me disculpan, ¿ya? Estoy en español básico recién, todavía no llego al hebreo. Entonces, esa palabra, ¿no es cierto? Yahweh significa yo soy el que soy. Eso es del Antiguo Testamento. Y fíjense cómo Jesús se revela, se muestra a sus discípulos ante el miedo de sus discípulos. Dicen, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. ¿Se imaginan en los discípulos que si alguno de los discípulos tenía conocimiento de la palabra, de la escritura, de la Torá en ese entonces, de haber dicho, ¿qué dijo? ¿Es Él el que todo el Antiguo Testamento ha venido relatando? ¿Ahora es Él?
Y sí, mira, viene caminando sobre las aguas. Es Él. Esa tendría que haber sido la respuesta de los discípulos, ¿no es cierto? Pero dice que dieron voces de miedo. ¿Le digo por qué? Porque los discípulos son igual que nosotros, amados. Igual que nosotros. Nosotros, ¿cuánto conocemos de nuestro Señor? Pero ante una situación, cuando en vez de decir es Él obrando en todo lo que está haciendo acá, nosotros ¿qué hacemos? Actuamos con miedo. ¿Sí? ¿O soy yo nomás que me pasa eso? Ustedes son muy santos, parece, ¿eh? Es nuestra forma de actuar a veces. Tenemos todo y Jesús se está mostrando a nuestras vidas y nos está diciendo yo soy, y nosotros es voces de miedo damos. Jesús, como le decía, se reveló como el yo soy. Y yo soy, como les comentaba, es uno de los nombres de nuestro amado Señor en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Moisés? Que tenía que ir a liberar al pueblo, ¿no es cierto?, de Egipto. Y le pregunta, ¿pero cómo lo voy a hacer? ¿En el nombre de quién voy a hacer esto? ¿Y qué le dice Dios? En el nombre de Él, yo soy. Esa es la autoridad. Si ustedes leen eso de Éxodo 3, si ustedes leen eso, dice al final, y ese será mi nombre para siempre. Para siempre. Ese es el nombre de nuestro Señor. Yo soy. Y Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es lo que Él decide ser. Y Él es todo lo que yo necesito en mi vida. ¿Necesitas sanidad? Yo soy Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. ¿Necesitas paz? Yo soy Jehová Shalom. Yo soy tu paz. ¿Necesitas provisión? Yo soy Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. Él es. Y Él está contigo todos los días. Y Él, cuando tú necesitas paz, Él es tu paz. Necesitas una sanidad, Él es nuestro sanador. Por eso le decía, Él es, y Él se revela a nuestras vidas. Él decide revelarse como Él quiere. Pero Él se revela, ¿saben de qué forma? Dándonos lo que nosotros en ese momento específico estamos necesitando. Después Jesús, en el libro de Juan, lo que acabamos de leer, hay muchos yo soy de Jesús. Hay 7 yo soy de Jesús. Déjenme leérselos rápidamente para poder ir avanzando. Jesús se revela como yo soy el pan de vida en Juan 6:35. El pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Después se revela como la luz del mundo en Juan 8:12. Después se revela como la puerta de las ovejas en Juan 10:9. Después se revela como el buen pastor, y dice la Biblia en Juan 10:11, el buen pastor da su vida por las ovejas, y fue lo que Él hizo por nosotros. Él dio su vida por las ovejas. Cuando dice en el anterior, cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, en la antigüedad los rebaños de las ovejas eran de piedrecitas y no tenía puerta. Entraban las ovejas en la noche y quedaba el espacio. Entonces podía venir cualquier animal y entrar y atacar a una oveja. ¿Qué hacían los pastores? Se colocaban ellos de puerta. ¿Para qué? Para que no entre nadie a tocar a las ovejas. Y Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, el que entrare por mí va a hallar pastos, va a ser saciado. ¿Qué nos está diciendo? Que Él nos cuida. ¿Qué nos está diciendo? Que Él nos sustenta. ¿Qué nos está diciendo? Que yo tengo cuidado de ti, incluso cuando tú descansas. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. Imagine esto, usted duerme y Él está en la puerta. ¿Quiere venir alguien a atacarlo? La puerta está cerrada, no puede entrar. Pero Él a los que deja entrar y hayan pastos. ¿Para qué? Para ser saciado. Él es nuestro buen pastor. Él es la puerta de las ovejas. A Marta le dice, yo soy Marta, la resurrección y la vida. Se revela como la resurrección y la vida. Eso es Juan 11:25. Después Jesús se revela como yo soy el camino,
la verdad y la vida en Juan 14:6. Y por último en Juan 15, capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera. Pueden haber muchas vid, pueden haber muchos árboles de los que tú te puedes alimentar, donde tú puedes descansar, pero yo soy la vid verdadera. Y eso es tan hermoso porque el texto dice: y mi Padre es el que corta. ¿Y para qué nos corta el Padre? ¿Porque es malo? No, para que demos más frutos. Pero no termina ahí. Dice: y vosotros somos pámpanos. La vid y los pámpanos son uno. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y el Padre, ¿qué hace? Nos corta, nos poda. ¿Para qué? Para que demos frutos. En esto he glorificado a mi Padre, en que vayas y des muchos frutos. Estos 7 yo soy de Jesús es mostrándose, es revelándose. Recuerden lo que les dije: mientras más conozco del Señor, mi adoración ya no va a ser superficial, mi adoración ya no va a ser en la orilla. Yo adoro lo que conozco de Él. Si a mí se me muestra, se me revela Él como el pan de vida, como la puerta de las ovejas, como el buen pastor, como decía antes, como mi sanador, como mi proveedor, como mi paz. ¿Se dan cuenta que a la hora de adorar yo voy a tener mucho por qué adorarlo? Ver para adorar y para honrar. Si lo podemos ver, si podemos conocer más de Él, mi adoración va a ser más profunda hacia Él. Si yo solo conozco un poco de mi Señor, mi adoración va a ser, como les decía, muy superficial. Pero si yo conozco más y le digo algo, Él quiere que lo conozcamos más. Él es el Señor de la iglesia. Y si es nuestro Señor, Él está revelándose a nuestras vidas. Él quiere que lo conozcamos más. Al igual que, como le decía, como Zaqueo, Él, así como Zaqueo tenía que crecer y su estatura era un impedimento, nosotros debemos crecer también para poderlo ver aún más a Él. Acompáñenme, mire, al libro de Mateo. Vamos ahí al capítulo 14, ¿no es cierto?, donde estábamos, y al versículo 33. Mateo 14, 33. Como le decía, ya ahí está. Jesús salva a Pedro, le extiende la mano, suben a la barca y miren, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Déjenme decirle esto, mire, el versículo parte diciendo: vinieron. Venir a Él. Amados, no podemos adorar a Dios lejos de Dios. Para adorar a Dios se necesita estar cerca de Él. La Biblia dice que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere ser cercano a nosotros. La pregunta es: ¿nosotros estamos haciendo eso? ¿Estamos viniendo a Él? ¿Nos estamos acercando a Él? Y les vuelvo a decir, no podemos adorar a Dios lejos de Dios. Eso no puede ser. Para adorar a Dios yo debo estar cerca de Él. La adoración es una vida rendida a Él. Lo vuelvo a decir, adoración es una vida rendida a Él. Pero miren, pero se expresa a través también de palabras. Lo que acabamos de leer dice: vinieron a Él y le adoraron diciendo. Yo siempre digo esto: no existe el amor mudo. Pasó el 14 de febrero, ¿no es cierto? ¿Ustedes vieron a los poetas que aparecieron ahí esos días? Varios poetas, ¿no es cierto? Hay camuflados que hemos estado, aparecen el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque no existe el amor mudo. O sea, imagínense, si alguien ama a alguien y nunca le dice ni una palabra. O sea, el amor se expresa a través de acciones,
Lo sabemos, ¿no es cierto? El lenguaje del amor, hay muchas formas de expresiones del lenguaje del amor. Pero una de las formas de expresar amor es a través de las palabras. Por eso es que el texto dice que le adoraron diciendo. Amados, nosotros tenemos la oportunidad de Dios cada vez que nos reunimos, pero también en el día a día, adorar a Dios con una vida rendida, porque adoración es obediencia. Adoración es obediencia. Adoración es hacer la voluntad de nuestro Señor. Eso es adoración. Pero también debemos adorar diciendo. ¿Y qué le vamos a decir a nuestro Señor? ¿Qué palabra tenemos para decirle a nuestro Señor? ¿Tenemos palabras de quejas? ¿O tenemos palabras de amor para Él? ¿Tenemos palabras de gratitud? ¿O tenemos palabras de reclamo por no recibir lo que esperamos recibir? Imagínense, si yo quiero expresarle el amor a mi esposa, yo no me hubiera quejado de ella. Le voy a decir que la amo, que es lo más importante para mi vida, que es el amor de mi vida, ¿no es cierto? Pero nadie le va a decir, voy a ir a expresarle el amor. Oye, que aquí, que allá. Eso no es una expresión de amor. Eso no es. ¿Por qué hablo del amor? Porque adorar es amar. Amar, ¿por qué amar? ¿Por qué les digo eso? Porque yo no puedo obedecer si yo no amo. Yo no puedo pensar en hacer la voluntad de mi Señor si no amo a mi Señor. ¿Se entiende? Nosotros lo adoramos, lo servimos, lo obedecemos por amor. No hay otra razón. No es por obligación, no es por fuerza, es por amor. Pero también adoración es conocerlo. Miren, dice, le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjense en esto, miren. Para adorar a Dios hay que conocerlo. Eso es algo personal, algo íntimo, ¿no es cierto? Pero también reconocerlo. Y eso es público. Para adorar a Dios yo debo conocer a mi Señor, pero también lo debo reconocer. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Adorar, entonces, mi adoración tiene que estar basada en la revelación de quién es Él para mí. Lo que Dios, lo que mi Señor sea para mí, será lo que yo voy a poder adorar de Él. Por eso les decía, Él siempre se va a querer revelar, siempre se va a querer mostrar a nuestras vidas. Por eso les hablaba del yo soy, que es tan hermoso, ¿no es cierto? Mientras más conozco yo de Él, más lo voy a querer adorar. Adorar es dar y demostrar valor. ¿Se acuerdan lo que les decía al inicio? Que honra es dar valor a algo. Adorar es lo mismo, es dar valor, es dar, pero también es demostrar ese valor. Adorar, se los digo así, miren, es dar valor a Dios. El Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. No es lo que yo quiero dar, es lo que Él debe recibir, la gloria debida a su nombre. ¿Se dan cuenta? No es bajo mis parámetros, es lo que Él me está pidiendo que yo debo darle. Adoración es entonces que debemos dar a Él lo que Él debe recibir. Déjenme decirle esto, miren, el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sabe qué pasó? ¿Qué Jesús muestra a través de su sacrificio en la cruz? El valor que nosotros tenemos para Él, ¿sí? Pero mi adoración ahora es el valor que Él tiene para mí. ¿Se entiende? En la cruz del Calvario Jesús nos muestra cuánto valemos para Él. Él dice, sí, vale la pena, me voy a sacrificar por mis hijos. Adoración, entonces, cuando adoramos, ahora somos nosotros mostrándole a Él el valor que Él tiene para nosotros. Por eso es que le decía, si es superficial, si es solo en la orilla, es poco valor. El pastor dijo un día, el domingo dijo esto que me llegó mucho. Dijo, ¿por qué vas a soltar si Él no te soltó? Llévelo a la cruz del Calvario, eso, piénselo. Jesús en la cruz del Calvario no se bajó.
se sostuvo ahí. ¿Por qué? Por amor, porque Él sabía el valor de su pueblo para Él, de sus hijos para Él. Y ahora nosotros, cada vez que adoramos, es una muestra del valor que Él tiene para nosotros. Nuestra adoración, amados, mi corazón de compartir esta palabra, ¿saben cuál es? Que no tengamos adoraciones superficiales, que nuestra adoración sea apasionada. Se los digo así, miren, no podemos adorar tibiamente a un Dios que es ardiente, a un Dios que es fuego. No podemos adorarlo tibiamente, amado. No podemos adorar tibiamente a un Dios que es fuego, que es todo pasión. La Biblia dice que Él dio lo mejor del cielo, dio a su Hijo por nosotros. ¿Qué vamos a dar nosotros entonces? ¿Cómo lo vamos a adorar nosotros? Adoración es todo lo que ocupa el primer lugar en mi vida. ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? Eso es adoración. ¿Cómo podemos ver eso? Nuestros tiempos, nuestro día a día, nuestra agenda, nuestras prioridades, nuestros pensamientos. Todo lo que ocupa el primer lugar en mi vida es lo que estamos adorando. No adoramos por obligación, no, lo hacemos por amor. ¿Por qué entonces lo adoramos a Él? Se lo voy a decir muy simple, pero a la vez muy profundo. Porque Él es digno. Lo adoramos porque Él es digno. Lo adoramos porque Él merece ser adorado. Lo adoramos porque Él es nuestro Señor. Lo adoramos porque Él es nuestro Salvador. Lo adoramos porque Él es mi amado. Por eso lo adoramos. Lo adoramos porque Él se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo reconocimiento. Miren, cuando nosotros lo vemos a Él, cuando somos cautivados por su belleza, ¿sabe qué ocurre en nuestras vidas? Eso de que Él es digno, esa dignidad, se vuelve ahora una realidad en mi vida. Y se vuelve ese deseo ferviente de poder adorarlo, honrarlo, agradarle en todo. ¿Por qué los que estaban en la barca lo adoraron? Pedro lo adoró, ¿no es cierto? Y tenía grandes motivos para adorarlo. Caminó sobre las aguas. ¿Alguien más ha podido hacer eso? El único. Aparte de Jesús, lo hizo Pedro. O sea, después de eso, Pedro, ¿no es cierto? Su adoración era tremenda, tenía un gran motivo. Pero no solo ese era el motivo de Pedro. Después, ¿qué ocurrió? Cuando se estaba comenzando a hundir, Jesús lo salvó. Segundo motivo para adorarlo. Pero los otros 11 que estaban en la barca no habían caminado sobre las aguas, no habían sentido la mano de su Señor, pero la Biblia dice que también lo adoraron. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Al igual que usted y que yo, por la única razón. Porque cuando nosotros vemos la grandeza de nuestro Señor, la majestad de nuestro Señor, ¿saben qué ocurre? Quedamos cautivados por eso. Quedamos admirados por eso. ¿Y saben cuál es nuestra respuesta? Adorar. Nuestra respuesta a eso es adorar. Un adorador, una persona, mire, usted y yo, no nos vamos a convertir en un adorador de la noche a la mañana. ¿Sabe cómo nos convertimos en adoradores? Tampoco perteneciendo a adoradores. Estoy hablando de adoración, no de un ministerio, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo nos convertimos en adoradores? Cuando somos cautivados por algo. Cuando algo cautiva toda nuestra atención, toda nuestra admiración. ¿Y saben qué es eso? La belleza de nuestro Señor, la grandeza, su majestad, su obra, su amor. Cuando nosotros podemos ver eso, ¿saben qué ocurre? Somos cautivados. Somos cautivados por su amor. Somos cautivados por Él. Y cuando somos cautivados, ¿qué hacemos? Nuestra forma es reaccionar respondiendo a Él en amor. Amén. Voy a invitar que si pueden pasar los chiquillos de adoradores, porfa, y ya estamos terminando. Ahora miren, para ya ir cerrando, ¿qué obtenemos entonces? ¿Por qué adorar? ¿Qué obtenemos cuando adoramos? Cuando adoramos a Dios, experimentamos aquello para lo que nosotros fuimos creados.
lo experimentamos a Él. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Adorar, cuando usted adora y usted tiene un encuentro con Él en esa adoración, el propósito de su vida, de su creación, de que usted esté acá, se cumple, porque usted lo experimenta a Él. Necesitamos entonces poder ver a Jesús para poderlo adorar. Yo pensaba en esto, miren, piensen conmigo esto, miren. La Biblia dice que Pedro lo adoró y tenía un gran motivo. Los otros 11 lo vieron. Al inicio del texto y antes, la historia anterior era la alimentación de los 5,000. Despidiendo la multitud, dice en Mateo, Jesús se fue a orar y los discípulos se habían ido a la barca. Si había una gran multitud, ¿por qué esa gran multitud no adoró a Dios? No pudo adorar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque no lo vieron. ¿Se acuerdan lo que decía delante? Estaba oscuro, era la noche. Habían sido alimentados, tenían un gran motivo, pero no vieron a Jesús. Por eso les decía que para adorar a Dios, yo debo verlo. Por eso les hablaba de la importancia de que identifiquemos aquello que no nos permite ver a Jesús. ¿Lo ha podido identificar en su vida? Si lo identificamos, vamos a poder ver a Jesús y vamos a poder ir más profundo con Él. ¿Ya? Lo voy a invitar a que se puedan poner en pie, ya estamos en el tiempo. ¿Puede recibir la palabra? ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué les comparto esto, amado? Porque como les decía, Él es nuestro Señor. Él gobierna sobre nuestras vidas. Él es mi amado. Él tiene que ser el todo. Y como decía, Él es digno. Él es digno de adoración. Él se merece toda nuestra adoración. Y como les decía, adoración es obediencia. Adoración es hacer su voluntad. Pero yo no voy a poder hacer eso si yo no lo amo. Si yo no lo amo, yo no lo voy a poder hacer. Yo para adorar a Dios debo hacerlo. Debo amarlo a Él. Hace tiempo atrás yo aprendí este principio, miren. Todo se aprende en la realización de la tarea. Lo explico. ¿Cómo yo aprendí a caminar? Caminando. ¿Cómo aprendí a hablar? Hablando. ¿Cómo uno aprende a tocar un instrumento? Tocando. Qué simple, ¿no es cierto? Todo se aprende en la realización de la tarea. ¿Cómo vamos a aprender a adorar? No en la superficie. Díganselo. Adorando. Y acompáñenme, mire, al Salmo 63:4. No sé si puede aparecer ahí en la pantalla, por favor. Salmo 63:4. Dice, miren, así te bendeciré en mi vida. Mire cómo dice, en tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre alzaré mis manos. Así te bendeciré en mi vida, Señor. En tu nombre alzaré mis manos. No espere que alguien le diga, levante sus manos. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Levantamos nuestras manos. ¿Saben quién levanta las manos? Un hijo levanta las manos. Cuando un padre llega, la acción del hijo, lo primero que hace es esto, ¿no es cierto? ¿Y qué le está diciendo? Papá, tómame, extiende tu mano sobre mí. Esto es lo mismo que dijo Pedro, Señor, sálvame. Es lo mismo que gritó Pedro. Cuando usted levanta sus manos, usted está diciendo lo mismo. Señor, tómame en tus manos. Señor, sálvame. Así te bendeciré en mi vida, amado Jesús. Así te bendecirá tu iglesia. En tu nombre vamos a alzar nuestras manos y te vamos a adorar. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser exaltado. No espere una alabanza, no espere una canción. En tu nombre, alce sus manos. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre. Usted conoce al yo soy. Usted conoce quién es Él. Él ha sido tu sanador. Él ha sido tu proveedor.
Él ha sido tu paz, Él ha sido la puerta que te ha cuidado, Él ha sido el buen pastor, Él ha sido el pan de vida, Él ha sido la vid verdadera, Él ha sido tu descanso, Él ha sido tu reposo, Él ha sido tu paz en medio de la tormenta. Es Él, es Él. Adora al Señor, bendígalo con sus manos alzadas, con su boca. Le adoraron diciendo, porque adoración no es labio cerrado, adoración son labios que se abren para bendecir a nuestro amado Señor. La adoración se expresa en palabra, amado. No espere una canción, exprese sus palabras a nuestro amado Señor, porque Él es digno, Él es digno, Él es digno.